que tenían un paso base que era de un compás. Ejemplo, creo que todos conocemos el vals, entonces tenía un compás de tres cuartos y ahí había tres movimientos por compás, entonces cuadraba en esos tiempos. Pasaba lo mismo con una serie de danzas enlazadas que había en ese tiempo, en las que tenía paso básico, un paso valseado, perdón, que era como un traspié, la polka también es un traspié, de hecho el nombre checo pulka es contrapaso sobre paso, ya estaba hablando de un traspié. Después había una habanera que también tenía una idea más de paso caminado trasladado, y también había una danza, para ser más sintético, como el chotis, que ya veía lo que hoy decimos giro. Entonces podemos ver en ese momento de origen tres grandes grupos de danzas en las que había ya enlazados un desplazamiento, unas figuras de traspié y unas figuras de giro. El tango para mí tiene la invención de reunir todos esos, si querés llamarles pasos bases ahora sí, que insisto, son pequeños eslabones. Es importante destacar esto porque cuando hoy se habla también de paso base, que si es un apartado, que el tango, justamente al ser danza de improvisación, no lo tiene, y de esto también hay material documental de que no tiene paso básico, lo que conocimos como paso básico es el resultado de una escuela de un determinado tiempo, entonces es importante dividir si el tango tiene paso básico, si una escuela tiene paso básico, que es interesante ya tener como la información, ¿no? Entonces ahí el tipo de improvisación en el origen estaba en que en poder cambiar esta serie de eslabones para generar la improvisación, digamos, ¿no? Y lo que podemos ver también en ese tiempo es que por ahí el ritmo era más rápido, era más picado, no estaba todavía esta idea de cuatro cuartos que tenemos hoy, estaba lo que se denomina el 2x4, que le quedó ahí como rótulo, pero bueno, eso fue más en los orígenes. Y creo que también invitaba a un tipo de improvisación con esos pequeños elementos. Pero después, lo interesante que tiene el tango es que empezó a evolucionar en una serie de pasos que antes no estaban en estas danzas enlazadas. O sea, sacamos este primer momento de origen, ¿no? Y después en su evolución, podemos decir, incorpora varios otros elementos a la caminata, y ahí para mí es el mejor momento de improvisación, porque no solo hay impro, sino que hay creación, ¿no? Digo, todos los pasos que vienen después, eh, quiero sintetizar, pero bueno, hay etapas ahí, hay varias etapas, ¿no? Hay una etapa muy de práctica de esquina. Esto también es muy interesante porque genera la idea de práctica el tango, cosa que por ahí para las danzas enlazadas no hacía falta el lugar de práctica, y eso estimula muchísimo, ¿no? eh, Está la idea de creación, de poder buscar qué es la novedad. Hay como estimular la novedad de la creación de una manera terrible, ¿no? Eh, y si querés, mucho más adelante, ya estamos pensando comienzos de 1900, 1912, ya se empieza a ver el primer método. 1910 también ya hay un par de métodos afuera, en donde lo que se empieza a trabajar es más en la secuencialidad y en decir, bueno, ¿cómo sacamos a la venta el producto tango? Y de esta manera, ¿cómo hacemos fácil esta como decodificación de la cosa? Y ahí se generan 12 secuencias. Y a partir de esas 12 secuencias se empiezan a generar distintas escuelas que ya son más secuenciales. Entonces, el concepto de improvisación empieza a cambiar. De hecho, empieza a cambiar, diría yo, a raíz de la cuestión de escuela, ¿no? Y más adelante todo eso todavía se estandariza más. De hecho, tiene mucho que ver con la entrada a lo que se llamó los salones. Por eso es interesante hoy el concepto que tenemos acerca del tango salón, ¿no? Que hoy parece ser un medio paradigma de lo tradicional, y para mi modo de ver desde ese lugar histórico, casi que es el paradigma de lo escolástico, pero no de lo tradicional. Lo tradicional casi que es lo que estuvo antes, ¿no? De toda esta ramificación de escuelas.
también, una lectura, digamos, teniendo estos lugares, ¿no? Em, Después con la escuela, ya que vino con el paso básico, ya vemos algo mucho más claro en tanto un concepto en donde hay una salida, una resolución y en el medio el paso del Ay, qué día. molesta. Yo no me estoy viendo, ustedes sí, ¿no? Pero Perfecto. sí, sí, profe, se ve bien. Ah, muy bien, muy bien. Bien. Em, Ese lugar me parece también interesante, en tanto empieza a haber una salida, una resolución y en el medio lo que se propone como paso del día, ¿no? Por eso poder plantear qué es lo que pasó con la improvisación del tango a través de los métodos, es muy interesante cómo cambió el baile. O sea, la forma de enseñar sin duda cambió el baile. Entonces, no estamos diciendo que no hay improvisación, sino que ha cambiado la forma de improvisar y casi diría que toda la construcción de lo escolástico generó que esas estructuras después se rompan, no es que no se genere después una improvisación, pero digo, más tarde se rompe y casi te diría que se rompe bailando en la milonga. Entonces, se continúa dando ese método, pero lo que se ve es que en realidad en la escuela uno se secuencia, por decirlo de una manera, y cuando va a la milonga medio que rompe en esa cuestión empírica el, ese lugar del canon y empieza como a generar otros aspectos de la improvisación. Pero mientras tanto es como que tiene un concepto de espacio, por ejemplo, volvemos a esta idea del paso básico, hay un concepto de espacio que después vemos que en la pista nunca está, hay un concepto de querer abordar algo que se escucha musicalmente, pero no puedo hacerlo hasta que no termine la secuencia. Hay una serie de elementos ahí que son complicados de abordar en tanta improvisación. Para hacer medio un cierre con esto, eh, por eso es interesante hoy revisar qué funciona de eso, por decirlo de una manera, qué elementos hubo antes, de qué manera se transmitió antes esta cuestión de la improvisación, qué pasó con el lugar creativo que antes estaba tan vivo y hoy por ahí se trasladó a otro lugar. Y hoy el foco está mucho más en el lugar técnico que el metodológico de la improvisación, que casi diría que es esencial para el tango porque lo que estamos aprendiendo es una danza de improvisación a través del abrazo, más que lo otro que es un condimento importantísimo, ¿no? Que son los elementos técnicos y estilísticos, pero digamos que son los más relativos porque, como podemos ver, hay distintas técnicas y distintos estilos, ¿no? Aunque en los últimos tiempos, como que eso se fue yendo para una callecita de canon en donde cuesta un poco más ver los estilos personales que antes eran como eh, más comunes, digamos, ¿no? Que cada lugar tenga como su guiño, su estilo. También los milongueros hablan de estilos barriales, eh, pero mucho de la propuesta particular también estaba, ¿no? Hago ahí un punto por si quieren entrarle por algún lado. Eh, Está abierto a las preguntas que vayan surgiendo de cada uno de los que están participando, ¿eh? O sea, eh, Sí, hola, buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Soy de Río Gallegos. Y sí, el tema esto es como que estamos acostumbrados, ¿no? Esa escuela tradicional del paso, como decís vos, copia y pega, y después cuando queremos generar que el otro tenga improvisación y demás, cuesta muchísimo. O sea, ¿cómo planteo una clase para que dé nuevos pasos? Es, se complica, a mí por lo menos. Sí, sí, sí. Yo en una primera instancia, por eso la idea del método y generar algo, justamente una serie de procedimientos en el tiempo que vayan generando este lugar de la improvisación, ¿no? Digo esto también para traer a otro tema que sería eh, la clase o el ejercicio de improvisación. Bueno, con uno medio que no hacemos nada, por eso la idea de método es un desarrollo que lleve a incorporar estos lugares. Y no diría primero la novedad, ¿no?
ya con enseñar, diría yo, los eslabones por separados y que eso genere un cambio de lugar, ya estamos generando al menos la improvisación. No estamos pidiendo un lugar, digo, ese es un lugar creativo sin la intención de una invención en particular, ¿no? En esto la música, por ejemplo, lo tiene muy claro. Hay un aprendizaje de la música, para citar un paralelismo, en la que sabemos que hay 12 notas, pero en tanto nosotros reconocemos eso y cambiamos de lugar esas notas, podemos generar, no sé si nuevos o lugares ya comunes, pero sabemos que estamos intercambiando esos lugares. Ahora, con esas 12 notas hice un montón de música, con esas 12 notas también podemos agarrar una secuencia que sería un tema musical, si querés, pero lo desglosamos, pero ya desde otro lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay dentro y decimos, ah, mirá, esta es la armonía, esta es la progresión de acordes, esta es la melodía. Bueno, otra cosa es aprender un tema musical y vos vas y te cantás ese tema, no sabés qué hay adentro, no tenés idea de, que es un poco repetir la cuestión secuencial, y a veces ni siquiera poder repetirla. Yo me anoto en este lugar porque digo, hice ese camino de lo secuencial y el primer día que fui a una milonga, básicamente no podía bailar. O sea, hago esta lectura, llevarla mucho más a lo cotidiano, ¿no? Y decir, che, ¿cuándo pudiste desandar el camino que hizo la escuela, que en realidad fue más estructural, y en qué momento sucedió? Y saber que fue medio de manera natural, bailando, eh, y desandando, insisto, ciertos lugares secuenciales. Ahora, hay gente que puede tener esa posibilidad y hay gente que no. Digo, yo veo todo el tiempo también gente que no puede romper eso. Y por ahí yo entiendo que el maestro por momentos diga, te dé las herramientas y después te dice, bueno, improvisá. Esa pauta no me, digo, no sé cómo abordarla, o sea, pero esa cosa también la he vivido, ¿no? Como darte una serie de secuencias y después con cara de sobrado y de canchero, y bueno, ahora improvisá, que ese sería el tango, pero viste, nada de la forma de la enseñanza contribuyó a ese lugar. No digo que esté resuelto, yo creo que hoy, por suerte, lo estamos hablando. Antes hasta había una negación acerca de este tema. La primera vez, digo, que editamos En busca del método que nunca fue, era como decir, no, esto no está sucediendo. Y ya empezaba a haber una cantidad de videos por todos lados, en ese momento VHS, pero digo, ahora por suerte también tenemos en YouTube una cantidad de videos en donde seguimos viendo que la enseñanza es secuencial, o a lo sumo, si no se establece sobre secuencia, es técnico. Y dividir esta información también es importante. No estoy diciendo que no haga falta la técnica, está genial la técnica, pero la técnica no me lleva a la improvisación. Digo, es una herramienta que favorece a otras cuestiones. Y lo estilístico también. Por eso dividir las bolsas de información, siempre decimos, también es muy rico para saber de qué estamos hablando. Y cada vez que recibimos algo técnico o estilístico, sabemos que es relativo. ¿Por qué? Porque funciona en tanto yo siga ese estilo. Digo, alguien que baila apilado te va a dar una información y te va a funcionar si estás apilado, está clarísimo. Un estilo milonguero, un estilo salón o canyengo o X, esa información te va a funcionar en tanto eso. Pero eso, dividir la información ya es mucho, ya es un montón. Gracias, me encantó No, eso de las 12 notas y cómo se las combina distintos, si ya tenés pasos y combinarla y le estás dando una herramienta importante. Gracias. de nada. Ahí levantó la mano Carito Yala, primero, de Bariloche. Ay, hola, sí, gracias. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Acá. tal? Bien, primero, ¿vos pensás que hay cierta responsabilidad de los docentes de que digamos, en las clases se entrega todo resuelto? Es una cosa que yo fui pensando a lo largo de mi experiencia y que entonces el alumno o la alumna no desarrolla esa improvisación. O sea, no tiene nada que pensar porque ya está todo resuelto y ya le dicen todas las cosas que tiene que hacer. Entonces, hay un ejercicio quizás que no se está haciendo,
¿vos tenés alguna sugerencia, digamos, para el desarrollo de esa improvisación que tiene que desarrollar la persona que está entrando en el camino de la milonga o del baile social? Entiendo que hay tres preguntas, ¿no? Una sería, te corregime, pero digo, una sería si hay alguna responsabilidad. Sí, creo que como maestro uno está dando no solamente un baile, incluso acá no hay una cuestión de edificación cultural también, ¿no? Hay gente que viene a estudiar una danza de improvisación acá desde otros países porque casi te diría, está rompiendo con ciertas cosas culturales que necesita para su vida. Mirá dónde te estoy llevando. Digo, llegar acá y que después la enseñanza sea casi opuesta, te diría, a lo que es la esencia misma del baile, yo creo que hay un poco de responsabilidad y está bueno entenderlo por ahí desde ese lugar, ¿no? Eh, y para mí, yendo a la segunda parte, no sé si te dan las cosas resueltas. Si uno se pone como muy quisquilloso, te diría que está enseñando otra danza. Si yo enseño un gato y hago la vuelta entera, giro, digo, hay una coreografía que demarca eso, o si te enseño un vals y yo te digo, mira, este es el paso y este es el enlace, pero si yo te enseño una danza de improvisación y te estoy dando secuencias, casi que te diría que estoy haciendo, imitando ciertas formas de eso, pero no sé si estoy enseñando el baile en sí mismo. Yo no diría que nos dan las cosas resueltas, y eso es interesante también. De hecho, en mi experiencia de desandar el camino, las cosas no fueron resueltas, casi que yo creo que tardé el doble, ¿no? O sea, estructurarme para desestructurar, digo, no sé si el camino es resuelto, casi te diría que es opuesto. Em, si hay formas, bueno, yo estuve intentando investigar, armé grupos de investigación con gente que ya conocía el baile, con gente que conocía menos, y hay algunas conclusiones, pero para mí es el tema hermosamente eterno, el de la improvisación, y te diría que recién ahora me animo, el libro En busca del método que nunca fue está editado a comienzo del 2000, o sea, y yo no me animé a publicar nada acerca de un método porque todavía se estaba buscando, se estaba probando y me parecía muy arrebatado escribir algo en ese momento que todavía en ese momento ni siquiera yo creo que se hablaba como hoy y está buenísimo. Porque también atenta, digo, para ir al lugar también como real del cotidiano, como que atenta con el kiosco también de muchos, ¿no? Digo, de decir estas cosas. Me parece que está bueno hablarlo desde ese lugar también. Ese es el problema de la pregunta también, ¿no? Como decís, che, me estás desarmando no solamente la escuelita acá, en un montón de ciudades del mundo, ¿no? El tango tiene eso también. Bien, muchísimas gracias. Y tengo otra, perdón, ahora ya dejo de preguntar, pero capaz que me... porque he leído, la verdad que mucha información, he investigado sobre también los orígenes, Mm, bueno, y leí casi todos los libros tuyos, creo que leí todos. Pero, por ejemplo, en el baile social, ¿tenés idea en qué momento eh, se empezó a bailar tango, milonga y vals? ¿No? ¿Cuál fue el claro. momento que se hizo esa fusión? Que hoy vamos a la milonga y bailamos tango, bailamos milonga y bailamos vals. Teniendo en cuenta que esas tres salieron de lugares diferentes, ¿no? Sí, voy a intentar ser sintético con esto, pero si uno tiene presente que esta idea de improvisación nace antes de que haya una música con el nombre de tango, casi te diría que el vals fue el primer género en el que se improvisó. Y acá es la barra brava del tango está complicada, yo te juro. La milonga fue la última, al menos como la conocemos hoy. Pasa que se ramifica, hay mucha data acá. Una cosa es la milonga que estaba antes, que era la milonga campera, que no era bailada. Lo que conocemos hoy ya se conoce a partir de 1930, es bastante más lejana, es interesante esto. Y de hecho, cuando hablamos de origen del tango, estamos hablando de
no sé, 70 ya hay como una documentación clara. Entonces, hay un trayecto ahí de tiempo importantísimo. O sea que no como lo conocemos hoy exactamente, pero el primer género en donde supuestamente se improvisó fueron las danzas predecesoras al tango. O sea que ahí ya estaba el vals, curiosamente. Después se genera la música con el nombre de tango y después lo que conocemos hoy como milonga. ¿Por qué? Porque había otra milonga. ¿Sí? O sea que fue como medio en ese orden. Ahora, lo que tenemos que ver que después, por ahí lo que estás haciendo referencia hoy como tanda, ya es otra historia. De hecho, eso viene mucho después, o sea, pasó la década de oro, pasó como que cayó las orquestas, empiezan las grabaciones y recién ahí se arman las tandas. Y recién ahí se establece lo que hoy conocemos como una tanda de milonga, una tanda de vals, pero casi te diría cuando las orquestas decaen y se empiezan a usar las grabaciones. O sea que estamos hablando, yo siempre me río cuando está el milonguero defensor de la tradición y habla de las tandas y es un hecho que se está hace un par de años, ¿no? Por eso es interesante, insisto, cuando se habla de tradición, de qué cosas se están hablando, porque a veces me engancho hoy con la palabra kiosco, porque a veces tiene que ver con el kiosco, más que con la tradición. Pasa que nos viene bien esa palabra, ¿no? Sí, paradójicamente como que salía esto, ¿no? De lo comercial, siempre asociado a los movimientos que se van desarrollando en lo cultural. Claro, Eh, claro. Pasa en todos los campos también, ¿no? Levantó Ahí- la mano Esteban de Córdoba. qué lindo esta cosa Hola, hola, aprender. perdón, estaba muteado. Hola, Hugo, ¿cómo Hola, va? ¿qué tal? Gusto verte. Acá tengo librito autografiado por Oh, ti. qué va. Eh, Escúchame. No, una cosa, tengo dos cuestiones. El código de giro, por ejemplo, porque hablando de improvisación y todo esto, sabemos que hay una serie de códigos también en el tango y bueno, que eso a veces lo restringe la creatividad. Y en el giro, bueno, se nos presenta que apenas marca un giro empieza, bueno, el código. Y también a veces pasa otra gente que no lo conoce tanto, que es más nueva o que es más antigua y que no va con el código. O sea, Mm, ¿qué podés contar del tema del código de giro? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta que quiero hacer es relativa a tu opinión con respecto a la formación de los roles de conductor conducido. Esas son ujú, las dos cuestiones que quería plantear. buenísimo. Eh, Hay una danza que se llama chotis, que es el ejemplo más lejano al giro, que la danza que ya nos llega a nosotros es una danza madrileña que la bailaban como en los bajos suburbios, que también la bailaban como con esta onda de los compadritos, pero los compadritos madrileños, es como el símil, creo que le dicen el chulo allá. Es una danza que viene, que llega desde Alemania a España, incluso no siquiera es alemana, pero hay como todo un recorrido y una raíz, y ahí ya se ve, se podría decir, en ese momento no es el código de giro, sino que esa es la danza. Si entran a internet, hay un montón de videos acerca de esto, porque incluso hoy se sigue bailando en las fiestas tradicionales, principalmente las madrileñas, así que se puede ver. Durante el giro levantan un pie porque es como esa cosa de, como medio de destreza, si se quiere. Entonces, dejar un pie levantado, incluso a veces rompen el enlace y se sacan como un sombrero o una boina según lo que tengan. Y en algunas versiones ya se ve una caminata y el giro, una caminata y el giro. Una caminata muy corta porque es un baile en realidad más de lugar espacial, es otro temazo. Porque digo, el tango tiene justamente un sentido de rotación en la pista, hay danzas que no lo tienen. Como yo a baile una chacarera, me pongo enfrente tuyo, ese es mi espacio de baile, ¿no?
quiero sacar eso porque si no me voy a ir a otro lado. Pero ese es el primer lugar donde vemos esta idea de código de giro. Por eso es interesante revisar alguna información en donde se dice que el giro se inventa en 1900 y pico, o cuando uno iba a la clase y dice, yo inventé el giro. Claro, los milongueros, es encantador ese folclore, pero yo me acuerdo cuando arranqué y eran los 90, digo, casi la mitad de los milongueros habían inventado el giro. Yo creo que es un lugar en donde el cuerpo empieza a decantar, ¿viste? Es ese lugar que es muy lindo. Es, pero ya había data acerca de esta danza en casi todas las danzas que llegan acá están entre el 45 y el 50, 1008, 1800. O sea que hay mucha data ahí. Voy a la segunda parte. Sí, yo te diría que es la única secuencia de raíz que tiene el tango. Y es interesante saberlo, pero también es interesante saber que se puede romper, ¿no? Que yo puedo girar todo caminando hacia adelante, todo caminando hacia atrás o todo caminando lateral, o haciendo una combinación de estas. Atrás lateral, o adelante lateral, o la combinación que te parezca dentro de eso, pero ¿qué iba a implicar? Va a implicar una marca específica, cosa que cuando uno entra al giro sabe que con la sola intención circular no hace falta marcar movimiento por movimiento. Ahí yo creo que esa ya es una clase hermosa de búsqueda en donde yo puedo ingresar en el código y salir del código, pero lo interesante de salir del código es que tengo que marcar ya ahora sí eh, qué es lo que quiero proponer, ¿no? Bueno, riquísimo. Sigue habiendo impro dentro de este juego de entrar y salir de algo que, como vos decís, hay un código propuesto, ¿no? Incluso un código propuesto de base, de base, cuando digo de base, de origen, ¿no? Tema roles, cuando uno vuelvo al origen, para mí ya estaba todo en el origen. En realidad después lo deformamos la cosa para venderla, pero en el origen ya había un cambio de roles para práctica. En la práctica, si querés, no era tanto en el lugar de baile, pero ya en la práctica lo había. Por ahí está más visible que la práctica de hombres porque se daba en la calle, pero hay relatos también de prácticas de hombres en interiores, ¿sí? Ya sea en la casa, ya sea en burdeles, ya sea en lo que se llamó academias, pero eso no tal vez como la concebimos hoy, a la idea de roles, pero sí, pero sí estaba para hacer una práctica y para transmitir lo que cada uno iba encontrando, que era como la forma de transmisión en ese momento, en la que no había clase, ¿no? Estamos pensando, pero ya había algo relativo a roles. La visión de hoy, nada, creo que es bastante claro que conocer qué pasa con el otro rol es riquísimo, es importante. Eh, yo he hecho también un par de talleres en donde veía que no hacía falta cambiar la posición para llevar, y eso hacía que después puede haber mejor diálogo en eso que se llama la improvisación. Pero bueno, también es una búsqueda interesante que no todos están tan dispuestos a ese lugar, ¿no? También ahí hay lugares a transitar. Y cuando hablo de diálogo, también me engancho con esto de la definición, de cómo definimos a los roles. Yo hace un buen tiempo, y ya lo vengo haciendo también en los libros, intento definir como emisor y receptor en esto que pretende ser el diálogo de la improvisación, antes de decir, o en inglés follower, o no sé qué, o seguidor, o seguidor. Esto es algo que por suerte seguimos hablando. Yo solamente tiro ahí un centro de cómo lo estoy transmitiendo hoy porque me parece que va con lo que queremos transmitir en el tango, que es este diálogo de la improvisación. Y entonces me sale decir, bueno, el emisor propone tal cosa, el receptor tal otra, y ahí está bueno. Y además nos corremos de varios lugares de la enseñanza en donde se decía, por supuesto, hombre y mujer, y de hecho los hombres para allá, la mujer para acá, y repiten tal paso, y después se unen y lo repiten juntos. Bueno,
estudiaron una secuencia, cuando se juntaron ninguno la estuvo marcando, etcétera, etcétera, y también ya estamos dividiendo esto en tanto rol hombre y mujer, lo cual quiero a veces creer que uno se despertó y eso ya está saltado, pero bueno, nada, uno sigue viendo igual ese tipo de clases y es interesante tenerlas a mano para ver uno al menos para dónde quiere ir, qué quiere seguir repitiendo y qué no, ¿no? Clarísimo. Rosana Muchas de, gracias. Nada. Rosana de Misiones. Me quedé levantando la mano desde que habló Carito, que preguntó desde cuándo se hacía tango, milonga y vals en los bailes sociales. Yo tengo, por suerte, bueno, mamé el tango porque mi abuela, mis tíos bailaban, y los años 50, 60, donde mi abuela bailaba, se bailaba paso doble también. Y el paso doble era parte del tango, milonga, vals y paso doble. Tango, milonga, vals y paso doble. Así era la mano. Y le decía a mi mamá, ¿y cómo bailo el paso doble? Y mi mamá me decía, no te preocupes, todo derechito, así como el cuarteto, anda en diagonal así derechito, porque antes no había academia. ¿Cómo bailo el paso doble? Derechito como el cuarteto, anda de un lado para el otro de la pista en diagonal y listo. ¿Qué sabés de eso? Era así, más o menos, digo, no, para no extender tanto. Sí, sí, de hecho, voy un cachito antes siempre para traerlo a esto que mencionás. En el momento de las orquestas, o sea, previo a toda esta idea de grabación y de dividir las tandas, eh, las orquestas se anunciaban como típica y jazz. O sea que en el jazz justamente había foxtrot, había estos lugares del paso doble, o había algo de una orquesta más folclórica según en qué espacio. Esto también empieza como a ramificar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que pasó en el centro de lo que pasó en la cuestión bonaerense, de lo que pasó en las provincias, en donde el tango empezaba a trasladarse, Mi pero se familia bailaban a también. Pompeya, mi Ah, familia ok, era el ok. club, el Villa sí, ahí unido, era ahí, Tenemos que entender bien en el centro de la onda. que entender que en cada lugar también se incorporó al repertorio del lugar, ¿no? Y que también en Buenos Aires todo esto se edificó sobre un gran alud migratorio, ¿no? Entonces las danzas se seguían bailando y de hecho los lugares, en general era el club español, el club italiano, la sociedad de fomento de no sé qué, digamos, había como esos lugares. Pero digo, se bailó paso doble, así como se bailaban otros ritmos anexos, e incluso en el mejor momento donde estaba la orquesta, momento de esplendor, me refiero, en donde igual se matizaba con otro tipo de orquestas, ya sea de jazz o de folclore o de otro tipo de cosas. Esto lo pueden encontrar súper fácil porque están como los anuncios, están como letreros y esas cosas, ¿no? Así que, sí. Ahí tenemos a Verónica de Pilar. Buenas, Hugo. Buenas. Yo vuelvo a la anterior, viste, como estamos con delay con la No, pregunta. no, Vos recién hablabas de la práctica entre hombres, que se practicaba tanto afuera como adentro, y mi pregunta va un poco más en si entre mujeres pasaba igual esto de la práctica, ¿no? claro, por ahí no, o yo me expresé mal. Lo que digo es que la visibilidad por ahí la tenía el hombre que practicaba más afuera, pero las mujeres practicaban adentro y por suerte hay relatos de eso. Lo practicaban en casas. De hecho, hay un par de películas que intentan reflejar algo de esto. No sé, Los muchachos de antes, creo, que es una película, se ve como unas chicas en la casa que esperan al tío, creo, no me acuerdo muy bien la escena, pero se ve esa práctica y hay relatos que hablaban de esto ya cuando está a la entrada del salón. Pero también cuando se baila en los burdeles, hay relatos en las academias que cuando llegaban a bailar ya las mujeres estaban ensayando, dicen. Entonces hay como relatos, pero por ahí no hay imágenes tantas de esas prácticas entre mujeres. De hecho, igual las fotos que hay acerca de las prácticas de hombres, hay varias que fueron armadas, lo dice el mismo diario, Caras y Caretas,
que intentó armar como esa foto, pero para reflejar algo que estaba sucediendo. Pero sí, sí, ahí, exacto. La práctica estaba en los dos géneros y practicaba en lugares distintos. Pasa que era más visible porque estaban en las calles practicando los hombres, ¿no? Sí, hay algunas fotos que han de principios de 1900 también de mujeres bailando entre sí y todo, compartiendo roles. Eh, Interesante todo lo que estás diciendo y cuando habló Rosana de Misiones, me llevó a un lugar que por ahí también lo compartimos acá en Salto, que fue el encuentro con el chamamé, con Mm, la pareja de chamamé, y que lo vimos tan cercano al tango o a la milonga, como bailamos que los propios milongueros, terminado el show de los chicos de chamamé, dijeron, che, qué lindo que bailaron esos, que bailaron milonga bien de campo, así la denominaron. O sea, y estaban bailando chamamé. O mm, sea, eh, sí. Juan cercano, ¿no? Está buenísimo. Bueno, en el libro del origen hay como un desglose de las danzas enlazadas y te diría que el lugar donde más se desarrolló la danza enlazada, pero en otra línea, fue en el litoral. Por ahí la danza más conocida es el chamamé, tal vez para nosotros, pero hay algo que se llama tanguito montielero, hay algo que se llama rasguido doble, en donde no solo hay un patrón como de base, sino que van cambiando el paso. Entonces ya se puede ver un eslabón previo a lo que fue después la improvisación en el tango y en un momento por ahí estamos hablando que se cortó. Pero lo interesante es que hay eh, varios elementos de pasos a improvisar. No es que hay un paso y se hace durante todo el tema, que puede ser también así, pero por ahí es la forma más, te diría, casi más académica hoy. Pero había una serie de pasos que se cambiaban. O sea, esas danzas enlazadas del litoral tienen una improvisación, incluso tiene una improvisación, no sé, lo que después hizo el tango nuevo, que fue romper el abrazo y hacer giros. Bueno, en el chamamé estaba, incluso se rompe el abrazo para hacer un zapateo a veces. Hay una toma de pollera mientras sucede esto. Es muy interesante, pero poder revisar las danzas enlazadas previas al tango para entender qué pasó con el tango me parece algo riquísimo. Lo que pasa es que por mucho tiempo también estuvo negado eso, como si uno dijera, el folclore es esto y el tango es otra cosa, ¿no? Según los valores distintas etapas y según el discurso de cada momento del tango, hubo como divisiones que alejaron una cosa de la otra, pero nada, es muy lógico, ¿no? Haber estudiado, digo, las danzas previas al tango como raíz folclórica para entender de dónde vino. Pasa que nos gusta una serie de poesía de que es algo mágico que nació en un momento, o que bajó en los extraterrestres y pusieron las pirámides. Pero digamos, digo, entender un poquito más de dónde vino la cosa, creo que ayuda. ¿Hay alguna pregunta más? Sé que hay texto ahí, pero yo no llego a leer. Carl Rada dice que hables del foxtrot. Ah, dentro de las danzas enlazadas, acá se difundió más tardíamente, digamos. Lo que pasa es que se difunde en un momento en el que el tango ya tiene mucha fuerza. Eh, yo lo conozco a través de las danzas estándar que tiene los bailes de competición. Hay unas danzas de salón que después se difunden, pero es una danza que, para dividirlas dentro del catálogo de las danzas enlazadas, es una danza de traspié que repite el paso constantemente como puede ser el vals o la polka. No, no, no hay un tipo de improvisación como la que conocemos en el tango, pero sí puede servir como un eslabón de traspié. De hecho, yo podía ver en varios milongueros que bailaban Foxtrot o toda esta línea, cositas de esos traspiés puestos en la milonga, en lo que conocemos como milonga con traspié. Y es interesante eso, ¿no? Ahí Alejandro está levantando la mano.
Buenas, ¿qué Hola, tal? ¿Se escucha? ¿Te ¿Qué tal, escucha? Hugo? Mucho gusto y ¿Qué muchísimas tal? gracias por el espacio. No, por favor. Entré un poquito tarde, así que no sé si hablaron de esto, pero me preguntaba por las instituciones, no sé si llamarlas academias, pero digamos los lugares que emiten títulos o certificados, tecnicaturas, profesorados. Tuve una experiencia muy corta en Morón hace muchos años y era justamente todo lo contrario de lo que hablas, o sea, tomar el tango como una secuencia, casi como una coreografía, algo muy masivo, diferenciación de roles. No sé si Mm. sabes cómo es el estado actual de estas instituciones. O sea, yo había estudiado en la tecnicatura, qué se transmite desde ahí, si se está abordando más la cuestión de la improvisación y, bueno, estas cosas más nuevas. Me quedo con el final de la frase. Estas cosas más nuevas, que en realidad es casi lo más viejo o lo más de raíz del tango, ¿no? Y Mm, yo presenté estos materiales eh, como por el 2000, entre el 2005 y el 2010, entre el 2005 y el 7 en algunas instituciones para ver si se abría un poco el diálogo de la cuestión de las investigaciones. Yo venía de trabajar afuera y el procedimiento era ese, ¿no? Como uno presentaba las investigaciones en la institución lo leía y volvía, y de hecho por eso me tocó trabajar mucho afuera en instituciones universitarias, en tecnicaturas. Y yo pensaba que acá iba a suceder más o menos lo mismo. Yo creo que igual es un ejemplo que se puede trasladar a cualquier otra cosa. Sí, acá el plan de estudio ya está escrito, hay que esperar a, no sé, digo, hay una cuestión burocrática ahí adentro, hay una cuestión también, hay también tipos de kiosco ahí adentro. mm, Digo, yo hoy lo puedo decir así también porque no, tampoco, viste, siento que dependo de esos lugares o porque siento que mañana voy a tener dos amigos menos, no sé. Digo, hay una cuestión ahí. No sé en qué estado está actualmente, pero los planes de estudios no se han cambiado. Lo, ok. yo siento que ha crecido mucho a nivel técnico y esto se lo puede ver en instituciones clarísimas hoy, eh, tanto privadas como las que están del Estado, ¿no? Eh, pero el método no es algo que haya variado mucho en líneas generales, ¿sí? Mm, Sí, sí lo que está es un discurso histórico acerca de eso, ¿eh? Entonces, es muy difícil un discurso acerca de la improvisación. Digo, hay discursos acerca de la improvisación enormes, ¿no? Todo esto que estamos hablando se escucha en otras charlas ahí y después la forma no ha cambiado de la enseñanza o ha cambiado en otro, insisto, en otra línea, en la línea más técnica, ¿no? No te puedo decir hoy exactamente, pero sí puedo ver un poco el panorama, ¿no? ujú. Y puedo ver para dónde ha crecido la cosa. Ahora, que los planes no han cambiado, también es clarísimo. Me quedo con Qué esto del loco. discurso porque me parece importante. Porque digo, me ha tocado estar relacionado como en distintas instituciones, más de adentro, más de afuera. El discurso está buenísimo, después la acción es difícil cambiarla y yo lo entiendo completamente. Porque además, digo, requiere una investigación. Porque si no es como me desperté deconstruido hoy, ¿viste? Es como, ¿viste? Viví 30 años de una forma y después de golpe, como escuché ayer un tipo en YouTube, ya me... Digo, hay una construcción que hay que hacer que hay que ver de qué manera, digo en qué momento yo estoy investigando, ¿sí? Yo estoy Mm, viendo cosas relacionadas de la neurociencia asociadas a la danza para ver de qué manera el cuerpo asimila la improvisación. Intento hacer el trabajo más serio posible, no el que digo poético, porque es muy fácil después largar una poesía acerca de la impro. mm, El tango son dos unidos en un cos negro, el otro va a seguir bailando igual. Digo, ¿de qué manera acciona eso en el cuerpo para hacerle un caminito más eh, placentero al otro, a ese lugar que todos sabemos que queremos abordar y que por ahí fuimos a los ponchazos? No digo que no haya improvisación hoy, pero que ujú, llegamos a los ponchazos y casi por un camino antagónico eh, al que es el discurso, y ya hablarlo es un montonazo. Y que esto hace
se puede hablar en algunas instituciones también es hermoso, ¿no? Eso te iba a preguntar si pensás que al menos la incorporación del discurso es un buen primer paso para que después eso como que se incorpore al método y cambie más de raíz, o puede ser un punto donde decimos, bueno, mantenemos los planes de estudio y todo, pero ya tenemos el Acá, discurso de que decimos que el tango se acá improvisa. José no me va a dejar mentir, ya en los 90 que cuando yo llegué acá, el patriarca ya estaba, yo escuché el mismo discurso y había libros acerca de la improvisación y el método del paso básico. Ok, Digo, el discurso era la claro, improvisación y el método era el paso básico. El discurso, y yo te diría que está hace 40 años, ¿eh? Por ahí estaba antes, ¿eh? Yo no andaba clarísimo. todavía, pero que sirve para cambiar, sí, yo creo que sí, pero no sé cuánto va a tardar eso. Por ahí nos pega un siglo pero van 40 y no cambió, te digo, ¿eh? Muchas gracias. No cambió en lo masivo, guarda, ¿eh? Yo veo más posibilidades, más gente que está probando. Pasa que uno tiene que ver el macro, ¿no? También de la cosa. Claro, me preguntaba eso de la institución y tal vez la contradicción de explorar una danza tan improvisada y tan para desglosar todas las cosas y una estructura que te dice, bueno, en 3 años cumplís esto, este plan de estudio, estos objetivos y te vas con un título. Eh, Hay algo ahí extraño, no sé, que me suena un poco incompatible, tal Pero vez, pero no lo sé. yo entiendo eso de los plazos y que la institución nunca refleja también lo que uno necesita para desarrollarse, ¿no? Eso es un temazo que es buenísimo. Pero la otra es cuáles son los procedimientos ahí. Porque puede estar el discurso de la improvisación, pero todo después es un planteo secuencial, que además lo ves porque hay videos. Después en las charlas parece que eso es como decir, no, acá no sucede esto. Están los libros también, en gran parte está la secuencia del paso base, está en el medio del paso al día. Hay una descripción de los pasos, la pierna va para el costado, después va para atrás, o hay otros sistemas de notación, que es otro temazo, en donde te dice qué patrones seguir. Eh, Está la documentación, pero cuando está la negación me parece que es el primer lugar para no permitirse hablar y saber que el discurso está ahí como una cuestión medio de político en elección, ¿no? Es como, bueno, tenemos que decir esto porque casi si no, no sería Ok. el tango, digamos, ¿no? Temazo para mí, ¿eh? Sí, para. Si en un momento uno dice, che, las instituciones se juntan a rever qué está pasando acá y que no quede algo que ya vino de otro momento y que es intocable porque no sé quién lo creó. Volvemos a la cuestión de ego y a empezar a poner nombres en la mesa que no es el tango. A mí no me interesa como hablar de nombres, me interesa hablar del tango y decir, che, esto en un momento funcionó, hoy me parece que estamos pensando fuera del recipiente, es interesante, che. Buenísimo. Gracias, Alejandro. Ahí José levantó su mano negra. Mirá qué centro. Yo tengo la mano negra. ¿Para qué me invitan? Dice. Claro. No, dos cosas me parece fundamentales que lo último que dijiste es como una especie de utopía, ¿no? Pensar que las instituciones van a hacer eso, me parece que el laburo es al revés y yo siempre creo que el poder crece desde el pie. Y no nos olvidemos que acá estamos en el ámbito de un profesorado que sí está intentando otros métodos y que estamos abriendo como otras posibilidades que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con enseñar desde la improvisación, enseñar desde el caminar, desde algunos métodos que también se están probando y que no están asentados, pero que bueno, que abren el juego. Y después también que vos tenés el libro que el método que no fue, también podríamos decir lo mismo para hablar de lo histórico de la Revolución de Mayo que no fue, ¿no? Cuando Alejandro preguntaba eso, yo me acordaba de los objetivos de la Revolución de Mayo y las instituciones gubernamentales y privadas tienden a cogotar todo lo que tiene que ver con la libertad y con los objetivos reales de la libertad, ¿no? No las libertades que avanzan últimamente. Y para aplicarlo, digamos, a lo que pasa actualmente, digamos, en algunas instituciones como la UNA, que siempre fue como muy coercitiva desde el comienzo, digo, hay cátedras ahora que también, no para dar nombres, pero sí para situar, que están hablando de una cuestión que tiene que ver con los roles,
que están hablando de cuestiones que tienen que ver con la biomecánica, que no deja de ser el aspecto técnico, ¿no? Pero hay como un intento de inserción en romper esas barreras tan estructuradas, donde todo se basa a partir del paso básico, ¿no? Y donde se enseña a toda una juventud divina, se le empieza a coartar los límites de lo que es, digamos, la esencia del tango, que como Hugo sabe, yo tenía una charla que se llamaba La tradición del tango, que tenía que ver con el juego de palabras, que tiene que ver justamente con la tradición, ¿no? Y me parece que eso es la primera tradición, ¿no? Empezaron una clase con un paso básico, y diciendo que eso es tango, ¿no? Ese era el comienzo de la charla. Pero para volver a eso, digo, yo sé que hay, porque lo vengo charlando también con otros profesorados, que hay gente que está intentando cambiar esas estructuras, por lo menos con el tema del rol, que ya es un montón, digo, y también diferenciar esta cuestión de lo que es el deseo social del rol, ¿no? Del placer del rol que te da ser hombre o mujer y querer hacer ese rol o el otro, a lo profesional, ¿no? Que también es algo en el profesorado que es como, digamos, taxativo, ¿no? Digamos, las dos personas tienen que aprender los dos roles y eso da como, digamos, una idea de la danza que es mucho más abarcativa, ¿no? Que es real, digo, ¿no? A eso voy. Le paso la palabra a Francisco, me parece. Sí, Puedo agregar Francisco. algo ahí que está buenísimo, porque digo, es curioso que el avance hoy sea que estemos hablando de los roles. O sea, un avance terrible, ¿no? Cuando decimos que estaba en el origen, y para algo formativo, ya sea como intérprete o como maestro, casi te diría que es necesario, no es ningún avance, ¿no? Es una locura. Y ya que estemos hablando sobre esta diferencia, como dice José, che, pero lo de los roles no habla del método igual, porque si yo hago el cambio de roles, pero te paso una secuencia, casi que el método está hablando de la secuencia. Y lo de la biomecánica también, y entender que eso es una forma técnica. Ven que ya estamos, al menos, como que más o menos estamos hablando el mismo idioma y está buenísimo, digamos, ¿no? Pero eso antes estaba como todo dentro del mismo packaging de verdades. Y así que está buenísimo. Algo va cambiando. Estamos siendo positivos en este mediodía. Es que el tango todavía no entró al siglo XXI. Ese titular lo queremos en crónica hoy. Hola Hugo, saludos. Hola, ¿qué tal? Al comienzo nos dijiste de que tú te tuviste que estructurar para después desestructurarte. Mi pregunta es, ¿estamos hablando de metodología? ¿Estamos hablando de estructura de secuencias de paso y de pasos individuales también? Entonces mi pregunta es, ¿la improvisación es de los pasos a la música, de la música a los pasos? Porque un alumno desde cero le tienes que enseñar. Le vamos a tener que enseñar un paso, le vamos a tener que enseñar la caminata, el giro, etcétera. Y la improvisación es posterior al aprendizaje de los pasos, ¿verdad? No de una estructura, no hagan siempre esto, etcétera. Entonces ya cuando nosotros tenemos que tener una herramienta para poder improvisar, nos vamos a improvisar desde cero. Digo, Tengo que ser más específico por ahí con algunas cosas que yo digo. Yo no es que me tuve que estructurar, sino que cuando yo entré a la enseñanza ya era estructurada, ya era por secuencia, digo. Como que me vino así y tuve que hacer ese camino, ¿sí? Así que no es algo, digamos, que decidí hacer, sino que yo entendí que tenía que ir a algún lugar para embeberme de algunas cuestiones y decir, bueno, de esa manera fue. Yo creo que son dos cosas muy distintas, ahora yendo a la segunda parte. Eh, a- por supuesto que hay que aprender los elementos, ¿sí? Yo entiendo igual que no se puede tener hoy otra visión de cómo está la enseñanza si siempre o en los últimos años fue así. Pero el mejor lugar para mí hoy es poder incorporar los elementos sin un orden definido. De esa manera vos incorporás los elementos y estás improvisando. No es que incorporás un montón de secuencias que después te glosás.
Ese es un camino y evidentemente fue el camino de los últimos tiempos. Para mí no es el mejor, y es lo que estoy estudiando a través de este concepto de neurociencia que te comentaba, como para avalar cierto lugar de cómo incorpora el cuerpo. Si yo te hago incorporar algo con un orden, es muy difícil que después lo rompas. ¿Es imposible? No, hay que generar otro procedimiento que lo rompa. ¿Ves que es desandar? Por eso también hoy vemos tanto lugar común, ¿no? Digo, la salida es lateral. Pero en el discurso tenemos tres direcciones, va, lateral. Cada tres pasos se cruza. ¿Eso por qué? Porque la secuencia nos llevó. El sanguchito se detiene a la derecha, después del 8 atrás. Todo eso es secuencial, y quedó a través de una repetición. ¿Qué significa? ¿Que está mal? No, digamos, es un camino. Yo lo que digo es que se puede establecer otros caminos en donde los elementos se incorporen. Yo creo que es muy difícil igual así, ¿eh? Pues, si uno lo puede ver en la realidad del movimiento, te juro que es más fácil. Incorporar los elementos sin un orden definido. De esa manera vos incorporaste el elemento e improvisaste. Y no hace falta tener la secuencia para desandarla. Es una forma, ¿eh? Está genial. Creo que también voy a dividir acá dos cosas, porque yo siento que tengo como un concepto de clase preparado para el que ya viene bailando y estudió por secuencias, que casi te diría que es desandar el camino, y es muy distinto darle clases a alguien que viene de cero, y te juro que es un placer, porque cuando le das los elementos sin orden y lo empieza a combinar y les das toda la mecánica de lo que sucede en la pista, en realidad no tiene lo previo, que es lo secuencial, entonces no hay nada que lo limite. De verdad. Eh, sí, y por suerte digo, hay muchos años hoy eh, poniendo en investigación esto. Pero igual entiendo lo que me decís, desde dónde. Es cuestión de probar otros elementos. No es que, ¿por qué? Porque a veces la clase de improvisación es medio como expresión corporal. Y vos te decís, che, necesito yo una herramienta desde dónde agarrarme. No, no sé, claro, totalmente, no es ese lugar, ¿eh? Pero entiendo que también es muy difícil desde la palabra qué imagen construyo acerca de otra metodología, y que no me anoto para nada en esta cuestión de, bueno, hoy vamos a improvisar. Caminemos por el espacio libremente. No es esa. No digo que esté mal, no es esa porque digo, sé dónde conduce también ese lugar, y sé que tampoco conduce a un lugar en donde el otro haga algo más o menos reflejado con lo que tiene que ver con el tango. Que este es otro temazo que se concatena con lo que decía antes Alejandro acerca de las instituciones y también qué resultados están dando. Hace 2 semanas nos encontramos con un par de maestros y es interesante porque así haciendo mea culpa en un barcito, es interesante ahí las charlas que se dan acerca de, che, en los últimos años la verdad que eh, aún con la cuestión secuencial que vos decís y aún con intentar hacer cambios, ¿qué bailarín es el que está saliendo de acá hablando de instituciones? Ese es otro temazo, porque por ahí pues, estamos discutiendo el mejor método y después ves que en el reflejo eso no se está dando. Bueno, por eso es lindo no solamente hablarlo, ponerlo en marcha y ver también qué sucede con eso, ¿no? No, ahora la improvisación es directamente sobre la música. Ah, perdón, me faltó Y ese ahí lugar. también necesitamos conocimiento previo. Sí, sí, sí. Pero ahí me agarro un lugar como más, más simple en el sentido de decir, no hay un paso que tenga que encuadrar en la música, ¿no? Si yo voy de lo más chiquito a lo más grande, hay como un acento. Ejemplo, tenemos un compás y en el compás vamos a usar el uno y el 3 como acentos fuertes donde pisar. Ya con esa consigna está fantástico, pero vos no tenés un determinado paso que hacer en un momento musical, ¿se entiende? Sino que estás siguiendo solamente ese pulso del uno y 3 dentro del compás. Ahora, esto no es
limitante, casi te diría que es un motivo de asociación que vos podés tener con el otro para tener algún lugar donde decantar juntos en aquello de la improvisación. Claro que es información. Yo no estoy diciendo que no hay que darle información, lo que estoy diciendo es que la información tiene que conducir a la improvisación, ¿eh? Ahora, es muy lindo, sí, la asociación musical. Hay que ver de qué manera se empiezan a sumar los elementos para abordar esos lugares. No sé si de una, bueno, ahí va a tener que ver con la dinámica de los grupos, por supuesto. Si el movimiento de inmediato lo puedo concatenar con la música, si hay algo que sucede espontáneamente o hay algo que tengo que empezar a delinear. Eh, yo creo que en eso el tango igual es muy bondadoso, en el sentido de que puedo estar pisando sobre la nada y da la sensación de que algo estoy siguiendo. Estoy siguiendo los violines, diría un maestro. No es fácil. Muy, es muy rica y esto que decías, que siempre salimos a un 2 con un lateral hacia la izquierda, cuando a lo mejor si estamos en el borde de la pista sería lógico que saliéramos para el otro lado, para la derecha. Eh, y muchas Sí, veces haces esta propuesta y del otro lado se sienten como perdidos, ¿qué está haciendo? ¿No? claro. Ahora, sí es como cuando en una clase uno como haciendo un juego, saca el elemento cruce, ¿no? Y el otro está tan acostumbrado a cada dos pasos cruzar que como le complicaste la vida. Y en realidad uno ahí está empezando a percibir lo secuenciado que está. Eso. Sacaste esa salida y sacaste el cruce y ya está. Es como, bueno, eso delata bastante el sistema de enseñanza, ¿no? Que no le pasa a alguien que no haya estudiado con ese sistema. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ningún lugar donde haya decantado el cuerpo para entender que aquello es como un requisito. No estoy diciendo que no se pueda hacer eso. El tema es que lo repetimos mántricamente, te diría, a un lugar en donde ya sabemos de dónde viene, ¿no? De hecho, Juan recién decía dos. Eso habla de una escuela en realidad, ¿no? Porque no hay dos, digamos. Y es interesante ya ese lugar. Sí, lindo. Bueno, ¿hay más preguntas? Porque tampoco queremos que dijimos una hora, estamos más o menos cubriendo esto y si no decimos que nos haga un cierre magistral para que, para que salgamos un poco más deconstruidos de esta charla. Yo tengo una pregunta. Sí, el 2 ese, si no existen uno 2 3 no sé. ¿Cómo los nombramos? Hablando de esto que dices que siempre se enseña el método del básico, ¿existen ya, o sea, que esté documentado o alguien que ya esté trabajando en un método netamente de improvisación? Yo no lo veo documentado, pero como dice José, sé que hay distintas personas por distintos lugares que hay más, están probando cosas, sí, es real esto. Lo que no sé, la palabra método es como pequeña o medio grande, digo, desarrollar realmente un sistema que conduzca ahí me parece que es una consecuencia de eslabones. Yo no me escucho, perdón, ¿eh? Ah, Es Laura que tiene que. ah, ahí estoy. Es una consecuencia de eslabones. Perdón, yo me escucho, creo que entrando y saliendo. No, hay que decirle a Laura que apague. Ahí está, gracias. Ah. Em, es una sucesión de eslabones que no es una clase, digamos, ¿no? Que no es un ejercicio, digamos. Entonces, desarrollar eso lleva tiempo. Saber que estamos en la búsqueda de esos eslabones que dan los ejercicios está buenísimo. Saber qué está sucediendo está genial. No tengo tan claro si hoy hay como documentación de estas pruebas. Eh, eso. Si llega a ver, igual
se los paso ahí a Juan, a José, pero por ahora no sé de nada concreto. No, yo ¿Sí? tampoco, digamos, de lo que mencioné, sé que hay gente que está laburando, que no está escrito y hay como muchas resistencias, ¿no? También a escribir Mm, un método, es más fácil tener el antimétodo que el claro, método, claro, ¿no? claro. Por todo lo que hablamos antes también, por el tema de las instituciones y por el tema de las resistencias en una misma clase, ¿no? Que si no tenés una secuencia es como muy difícil explicar un método, escribir un método sobre eso, ¿no? Mm, Yo creo que no, también, pero bueno. claro. También tenemos que ver hacia dónde fue en el último tiempo el tango y fue más para lo estilístico técnico. Entonces, ahí sí sabemos que se han escrito más cosas en donde, aunque hoy podemos entender la relatividad que tiene eso, que está buenísima, es como cuando venía un milonguero y te decía, pisá con el taco, no con la punta, estirá la pierna, no flexionala, empujá, no empujes. Bueno, digo, los métodos y técnicas tienen que ver con esto, con un planteo de desarrollo técnico-estético para el tango. Creo que lo que estamos hablando casi que tiene que ver más de raíz con la cuestión de la improvisación, pero sí, hay pruebas ahí haciéndose por suerte y viendo para dónde derivan, así que buenísimo. Una última consulta, no quiero molestar, Sí, pero con el 2 me quedó por el tema, o sea, de matemática, ¿no? sí, El 2 real, o sea, objeto material no existe, es una sí, abstracción. sí, Entonces, ahí, desde la matemática, yo puedo comparar el 2 de tango y sí, decir no existe porque no va a ser siempre el 2, o sea, cuando yo hago la apertura, que ese es el 2, sino que puede estar en distintos lugares. O sea, ¿a sí. eso te referís cuando no existe? Como que existe, pero no es algo fijo, digamos, no es algo No, que... me refiero a esto. Si esa secuencia, ¿sí? Que llamamos paso básico, alguien hubiese hecho primero un paso adelante y después un cruce, el cruce sería el 2. Entonces, hay alguien que le dio un orden y nombre. Entonces, el 2 todos lo reconocemos como ese paso lateral, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Yo hago uno atrás, dos voleo. Bueno, si hoy estaríamos hablando o decimos el 2 sería un voleo para todos. En realidad tiene que ver con qué sentenció una determinada escuela que sea el 2. Eso es un paso lateral. Es más fácil nombrar las cosas por su nombre, diría mi Claro, abuela. sí, sí. Pero eso es ese paso atrás. Si no haces el paso atrás para no chocarte con el que viene atrás, entonces el lateral sería el A uno. mí, yo te noté muy callado, Chris. Estoy dormido. Me ¿Qué levanté tal? hace Estaba muy 2 minutos. callado, No se estaba, puede así. estaba No en la se puede. gatera y Estoy no callado hasta quería hablar. ahora. A No se ver, puede. para mí el uno es el lateral, el 2 es el cambiar de dirección para apuntar a la dirección de baile y el 3 yo directamente mando al cruce y con el piecito para atajar y después cambio de frente yo como hacía Muy bien. Juan Bruno. Bueno, Lo- ven, lo- digamos, la construcción de un determinado paso con un determinado nombre también tiene su lugar histórico y documentado. Lo que hoy conocemos como 8 no era tal en su origen, primero porque no había la idea que hoy tenemos como construcción de pivot. Pensemos que también es un baile que se genera a veces en terrenos ahí con tierra o en un lugar. Pensemos en el baile popular sin escuela de técnica del pivot, y ahí había una serie de cruces. De hecho, cuando el tango se bailaba mucho más en B, uno pivotea hacia un lado y cruza volviendo con el otro. Bueno, la idea de 8 ya es una secuencia. ¿Por qué? Porque vemos un pivote adelante más un paso adelante, no que no se, uno puede hacer un pivote adelante y cualquiera de las tres direcciones. Sin embargo, respeta esa secuencialidad y hoy lo tiene con un motivo técnico que sería pivotear. El pivote antes no es algo que estaba a mano para todos. Por eso digo, es mejor nombrar qué elementos se hacen, pivote y paso caminado. No, cruce y paso. ¿Qué decir un 8? Porque un 8 en distintos momentos fue distintas cosas. Lo mismo pasa con la idea del 2, para tirarlo ahí de alguna manera. Últimas dos preguntas Bien. y con estas dos cerramos. Rosana, rápido.
Una sola pregunta. Estaría bien, Hugo, ponerle, si bien toda nuestra técnica y yo también si tengo que transmitir a gente, y digo no enseñar porque yo desde mi práctica transmito cosas, no enseño el básico, pero sí en un momento nos paramos y le digo, mira, que existe un básico porque está institucionalizado y si esa persona va a cualquier lugar del mundo y a cualquier otra academia le van a decir, ¿cómo? Y no sabes el básico, y todos hablan del básico como algo institucionalizado. Entonces, yo lo diría en función a que es algo histórico, pero ahora se baila de esta otra manera y vamos a hacerlo de la improvisación. ¿Estaría bien así? Sí, yo creo que ahí hay decisiones que cada uno va tomando. Es curioso llamarle algo histórico al tango y no a la improvisación, ¿viste? Como que se nos cambió todo el lugar. Eh, Uno en la palabra va viendo eso, ¿no? Sí, sí, de hecho yo he hablado de esto con algunos maestros y casi que todos me dan como motivo esta excusa de decir, no, pero el alumno tiene que saber qué es el básico. Está fantástico, eso se lo Existe. enseñaste en una clase, ¿eh? El tema es cuando vos ves que en realidad eso es la excusa para en realidad plantearle todo a través de esa u otra secuencia. Entonces seguimos no haciéndonos cargo de eso. Esto en una charla yo le cuento, che, el uno es acá, el 2 acá, para la otra escuela, como decía Cliff, es acá y acá. Ok, Lo que terminó como resultado. ¿En cuánto lo viste? ¿En una clase? Fantástico. Ya se fue el listo. otro. Dale, Cuando vayas gracias, a Hugo. Buenos Aires, Me lo siento vas a mejor. ver lo vas a ver en la vereda de la Viruta y lo vas a aprender igual. Muy bueno, hay Marita, que mandarlos a la viruta, a la vereda. Básico. Este es el final magistral. última pregunta, Bueno, Marita. bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, primero quería consultar más que nada por la diferencia entre milonga traspié y milonga lisa, ¿no? Si, si puede por ahí citar alguna biografía o algo que donde podamos investigar sobre el tema. Vuelvo a la cuestión de la construcción de origen. Había muchas danzas de traspié, ¿sí? Insisto con el nombre checo pulca, que es mitad de paso sobre paso, y había muchas danzas de compás de tres cuartos. Entonces, como que todas esas danzas llevan una consecuencia de traspié. A veces es un traspié a tierra, a veces al aire. Acá lo pueden asociar con el concepto que tienen de síncopa, ¿no? Que hay como un síncopa a tierra, un síncopa al aire. Bueno, lo mismo pasaba con el tipo de traspiés de estas danzas enlazadas. Y tengan en cuenta que también en ese momento de inicio toda, toda esa gama de danzas era mucho más picada, ¿no? Hablamos de tres cuartos o dos cuartos, no hablamos del concepto que hoy tenemos de tango, ¿no? Como algo más lánguido, que puede ser Di Sarli, ni hablar de Pugliese, digamos. Siempre hago esta referencia porque por ahí uno se queda con el sonido de hoy. Entonces era como mucho más a mano esta consecuencia de los traspiés. Lo que pasa es que, insisto también con esto de en qué momento se genera la milonga como la conocemos hoy, y es más centrado en 1920 y pico, 1930. Revisar en qué momento arranca cada cosa y saber qué es lo que tomé de antes está buenísimo. Pero entender que había muchas danzas de traspié, eh, y que casi que en un momento hay varios autores que no logran descifrar qué era milonga y qué era tango en el origen, en tanto rítmica, porque las dos tenían un compás de dos cuartos. Creo que estaba construyendo gran parte de lo que hoy conocemos como milonga con traspié, porque estábamos más en esa sintonía, digamos, ¿no? Hoy vemos un paso un poco más largo, más empujado, más chumbeado, si se quiere decir, pero pensamos en un momento en donde el paso es más corto y donde, insisto, alrededor hay muchas más danzas de traspié que caminadas. Así que estaban a mano los elementos. Gracias, Hugo. Bueno,
llegamos al Ah, final. No, nos quedaríamos toda la tarde escuchando y charlando y se nos van abriendo. Cada vez que abrimos una puerta se nos abren tres más. eh, y está bueno, al menos esto que planteaba, ¿no? De juntarnos a charlar y a empezar a poner en cada cosa en su bolsa, ¿no? Porque es como que en el tango, en muchos procesos, hemos puesto todo en la misma bolsa y ahí es donde generamos grandes confusiones y donde a veces decimos cosas que no tienen nada que ver con el origen o con lo que realmente pasa. Así que gracias por desasnarnos un poco, de abrirnos a más preguntas. yo siento igual que lo mejor pasa por saber que la cosa no está resuelta y poder empezar a hablarlo para encontrar una solución, no para regocijarnos en este lugar de la no resolución. Pero por mucho tiempo me parece que estuvo como la negación del sistema secuencial y estaba la negación porque estaba este mismo discurso, ¿eh? Entonces, insisto, no pensemos hoy que porque está el discurso algo cambia inmediatamente. Si no lo buscamos, medio que no va a suceder. Así que me quedo con ese lugar de que lo estamos hablando, pero también estamos intentando buscarle la vuelta. Eh, y me imagino que también esto, la solución vendrá por distintos lugares, si es que se puede usar la palabra solución. Y iremos probando y ver si realmente se va reflejado también en la persona que incorpora eso, porque a veces suena muy bien en la palabra algunos procedimientos o algunos mensajes poéticos, pero después en el cuerpo no se ve reflejado eso. Y bueno, eh, ese es el fin último, ver si lo que se transmite tiene que ver con lo que después sucede en este caso, lo que estamos hablando, que es el baile social, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Un placer. Muchas gracias. Pueden abrir el Muchas gracias. micrófono todos, Vayan a pueden... la Muchas viruta y gracias. Hagamos Muchas quilombo. gracias, profe. sáquense una foto ahí en la Paso Bar. Muchas gracias. Gracias. Muchas Es gracias. complicado, creo que a nadie le Gracias. sale pisar en esos lugares. Gracias. Muy Chao, interesante gracias. estos Gracias. conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Lindo de todo el país y varios países de Latinoamérica también estuvieron presentes. Y de Europa también. ¿No? Así que gracias, Hugo. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Chao, Hugo. Yo terminé.